Si hay una palabra que define la situación política del Perú de los últimos casi 10 años, esa es inestabilidad. La inestabilidad es la norma en ese país, tanto que a una le cuesta seguir sinceramente al día con los cambios de ministros, gabinetes enteros, intentos de impeachment y cambios de presidentes. En los últimos 7 años, Perú ha tenido 6 presidentes. Hagamos un breve repaso de esos gobiernos. Empezamos por Ollanta Humala. Ollanta Humala gobernó entre 2011 y 2016, detenido por lavado de dinero y asociación ilícita. Sigamos con Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski renunció 2 años después, en 2018, por denuncias de corrupción y tras varios intentos de impeachment. Es el turno de Martín Vizcarra. Duró otros 2 años. En 2020 el Parlamento le declaró el impeachment por incapacidad moral, una figura en la Constitución peruana de la que hablaremos más adelante. Y llegó el turno de Manuel Merino, conocido como Manuel Merino el Breve. Sí, porque duró en el cargo apenas 5 días y tras unas Francisco populares, Sagasti. Francisco Sagasti se convierte en presidente interino, básicamente para convocar nuevas elecciones para 2021, en las que con algo más de 8 millones de votos sale elegido en la segunda vuelta Pedro Castillo. Bueno, y en este punto, algo que se estará preguntando todo el mundo que nos está escuchando: ¿por qué tantos presidentes en tan poco tiempo? ¿Por qué tantos intentos de impeachment? ¿Qué es lo que explica Por el esto? poder que tiene el Parlamento sobre el presidente. Veamos, Perú no es un régimen parlamentario en el que al primer ministro o al presidente lo eligen diputados en el Parlamento. Al presidente del Perú lo elige el pueblo en las urnas, pero en la Constitución peruana existe algo que se llama vacancia, un procedimiento que le permite al Parlamento acabar con el presidente y obstaculizar sus iniciativas. En 1993, luego del autogolpe de Alberto Fujimori, se redactó una nueva constitución que estableció que la presidencia de la República queda vacante si el Congreso declara la incapacidad moral o física del jefe de Estado. Perú es el único país en el mundo en el que se puede destituir al presidente por incapacidad moral. Las constituciones anteriores también contemplaban la posibilidad de destitución, pero aludían a la incapacidad mental, algo más fácil de entender. Si está enfermo, pues le sustituimos. El nuevo término, que es bien vago, de incapacidad moral, se convirtió para el Congreso en una varita mágica con la que acabar con presidentes sin mayor problema. Se requiere reunir 87 votos y pa' fuera. Eso es lo que le ha ocurrido a Castillo, a Kuczynski, a Vizcarra y al propio Alberto Fujimori cuando en el año 2000 huyó a Japón, acusado de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Ya veis la mala suerte que tiene Perú. Le tocan presidentes moralmente discapacitados todo el tiempo. Bueno, se da la paradoja de que sin ser una república parlamentaria, el Parlamento parece tener más poder incluso que el propio presidente. Sí, es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Para acabar con el abusivo uso de la herramienta de vacancia se necesita una nueva constitución. Para una nueva constitución se necesita la aprobación del Parlamento. El Parlamento está muy a gusto con las oportunidades que le da la figura de vacancia por incapacidad moral. Si tienes el derecho constitucional de dar una suerte de golpe blando siempre que lo necesitas, ¿por qué renunciar a ello? Castillo, que ganó a la derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente que cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos contra los derechos humanos, llegó al gobierno con la promesa de convocar una asamblea constituyente para cambiar finalmente esa Carta Magna de 1993 que hace al país ingobernable prácticamente. Y por supuesto, desde el día 1 tenía su sentencia de vacancia firmada con un parlamento fujimorista contrario al cambio que defiende el modelo existente y su conjunto de privilegios, ¿no? Es importante destacar eso, más allá de los errores de Castillo, que al parecer fueron más que los aciertos, y de los que hablaremos con los analistas, más allá de la torpeza de disolver el Parlamento sin contar con absolutamente ningún apoyo. A este señor, profesor rural, no le dieron ni 3 días para ver cómo podía gobernar. Estuvieron empeñados en destituirlo y en destruirlo desde el primer día que asumió. Ya, y la verdad es que todos lo sabíamos desde entonces, sabíamos que eso era cuestión de tiempo. En poco más de un año, ya lo dijo Sara, intentaron vacarlo 3 veces por su incapacidad moral y física, sí señor. Sí, ¿no? Como si se hubiera caído, no sé, de una tumbona y se hubiera golpeado la cabeza, como por cierto le pasó al dictador portugués Y Salazar. nadie lo destituyó.
sucedió, como les contamos la semana pasada. Así que, bueno, la decisión de disolver el Parlamento para mí fue un intento torpe de resolver una crisis de gobernabilidad que paralizó el país y no dejaba avanzar en nada. La aplastante mayoría de los medios, por supuesto, no tardaron en calificarlo de autogolpe y hasta en compararlo con el Fujimorazo de 1992 sin prestarle atención a ese detallito de vacancias permanentes a las que recurre el Parlamento. Y sin fijarse en otro detallito determinante, cuando Alberto Fujimori suspendió la Constitución, declaró el estado de emergencia y cerró el Congreso, que supuestamente le estaba obstaculizando la lucha contra los guerrilleros de Sendero Luminoso, contó con el apoyo del ejército y de la oligarquía. Pedro Castillo no tuvo absolutamente ningún respaldo, ni del ejército, ni de su compañera de fórmula, ni de organizaciones internacionales. La OEA, que tuvo un papel clave en avalar el golpe en Bolivia, esta vez tampoco sorprendió, transmitió su apoyo a Dina Boluarte y habló de la imperiosa necesidad de recomponer la senda democrática en el país. Bueno, pero lo cierto es que a Dina Boluarte, visto lo visto, tampoco sería extraño que tarde o temprano le llegara su propia vacancia, ¿verdad? No hay nada que indique lo contrario, a decir verdad. Dina Boluarte, que es la primera presidenta mujer del país, también tiene todas las de ser una presidenta fugaz, igual que sus antecesores, porque el Congreso es el mismo, permanece en las mismas manos del fujimorismo y parece que no se van a calmar hasta que asuma Keiko Fujimori, que ya perdió 3 elecciones populares, pero no la esperanza de llegar al poder, sea como sea, evidentemente.